primero quería saber, ¿quiénes tocan batería? 1, 2, 3. Mantengan la mano arriba un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. ¿Y el resto son músicos, son aficionados, más o menos? Sí. Son roadies de bateristas. Claro. Si pueden decir así, rapidito, como que... ¿Sí? ¿Instrumento? ¿Qué instrumento? Saxofón. ¿Ya? ¿Canto? Canto, ¿ya? ¿Por ahí? Guitarra. ¿Ya? Bajo. Ya. ¿Algún interés en particular por el jazz? ¿Alguien está tocando en algún ensamble, de repente en la Academia del Yayo? O... Sí. Ya, bacán. Súper. Ya, bueno, principalmente lo que quiero hablar hoy día es que de la idea de swing, como que... Van a estar chequeando el equipo. Sí, eso parece, no sé si va a ser así todo el rato. No, no, espero que. Pero claro, o sea, cuando uno habla de swing, yo tengo mis ideas de lo que es, ¿cachai? Pero tampoco hay como... Yo creo que nadie podría decir que hay una definición así específica. Como les decía, yo tengo una idea para mí de lo que significa, de lo que es, que no solamente tiene como un carácter técnico y sonoro, incluso para mí me atrevo a decir que tiene hasta un carácter emocional, espiritual. Que es como cuando uno dice que una persona tiene onda para tocar, ¿cachai? Y que eso uno lo escucha todo el tiempo. Es súper común escuchar que alguien dice, no, si esa persona tiene un montón de onda para tocar. ¿Qué se refiere con eso? Pero de alguna forma igual lo entendemos. O sea, alguien nos dice, no, que te dicen que una persona tiene onda para tocar y tú cachai más o menos a lo que se refieren. Pero es súper difícil definirlo. Entonces, quería saber, de repente alguien si se anima. ¿Quién tiene onda para tocar? Alguien que tenga onda, que tenga... No, pero ¿qué significa para ustedes eso? O sea, porque por ejemplo en el caso del jazz se habla mucho del swing, de que una persona, no sé, un músico en específico tiene swing. En otros estilos de repente, no sé, con el funk se escucha que tiene groove. En la cueca he escuchado gente que habla de la chiquillao, que tiene como buena chiquillao esa persona. Se refieren de repente como a, incluso como sutileza en la subdivisión. Como decía, hay infinita definiciones. Entonces, algún voluntario que se anime, o sea, mira, si no hay respuestas correctas ni incorrectas, no es que los quiero pillar así como para ver si saben o no. No es para nada eso, simplemente como si a ustedes les dicen no, que esa persona tiene swing o esa persona tiene onda para tocar, ¿qué es lo que entienden por eso? ¿Alguien por ahí se anima? Igual lo asimilo como a cómo se ven tocando. ¿Ya? Como onda el movimiento del cuerpo, porque uno mueve caleta el cuerpo igual tocando, como que se nota cuando tal vez una persona como que tal vez fluye un poco con el instrumento, fluye más tal vez que otras personas, pero eso igual se puede atribuir a la práctica, así que es como que está ahí lo natural, lo innato y también lo practicado, que como que se juntan. Pero para mí, cuando yo digo una persona tiene onda o veo a alguien tocar, es como veo cómo fluye en sí en la batería en general, Ya. independiente de lo que toque. Claro. Entonces tú decís como que se asocia como a una es algo corporal, como que tú lo veis como en la naturalidad de la corporalidad con que tocan, Claro. una cuestión así. Ya. Claro. Bacán, sí, me hace harto sentido. ¿Alguien más? Que con poquito hace mucho. Que a veces que con 2 palos bien dados Ya. los deja todos así. Oh. Qué buena. Y así como para ir un poquito más en profundidad, cuando escucháis esos 2 palos, o cuando te ha pasado algo así, cuando has escuchado a un músico que toca 2 palos y tú quedas peinado para atrás, ¿qué es lo que tú creís que pasa? ¿Qué es lo que, o qué creís que pasa que te produce algo tan heavy? Como tratando de profundizar, como dices tú, yo creo que tiene que ver, claro, con la subdivisión o la capacidad de tener una sustitución natural, de que donde va el palo también queda tan bien puesto que te genera esa tensión, te genera ese estado de aéreo que te deja, no sé,
preguntando dónde diablo está el uno, ¿cachai? Y todas esas cosas Ya, que ya, perfecto. eso está de ¡oh! ¡Pua! Y que para mí eso me genera placer. Ya, qué bueno. Claro. Por la raja. Dale más. ¿Te puedes parar? La expresión de la sensación rítmica. ¿Te puedes parar un poquito? La expresión de la sensación rítmica. La expresión de la sensación rítmica. Y así, para entender un poco más, ¿a qué, así si pudierais profundizar, ¿a qué te referís con eso? O sea, eso es lo que yo entiendo yo por swing, groove y como todos los siglos. Ya, Así lo interpreto. o sea, es como una forma de... O sea, por ejemplo, si yo tengo una sensación rítmica que sea capaz de expresarla. ¿Eso es lo que te referís? Es que claro, como decía aquí el compañero, no es solamente... No tiene que ver solamente con lo que estás tocando, sino que como con lo que estás comunicando detrás de eso que estás tocando. Ya. Claro, como que quizás a mí me haría sentido en el sentido de... Me haría sentido en el sentido de... de que claro, como que hay una capacidad, yo creo, de poder transmitir físicamente estímulos, ¿cachai? Porque al final yo encuentro que eso es lo que pasa, o sea, para mí es súper interesante que a mí, yo también me fijo harto en la corporalidad, como decías tú, ¿cachai? Porque hay una naturalidad que uno ve y que tiene que ver con una capacidad de poder responder a estímulos, porque al final, sobre todo en la música negra en general, y en el jazz sobre todo, específicamente dentro de la música negra en el jazz, en mucho tiene principalmente improvisación. Entonces, ¿cómo lográis una fluidez corporal en algo que no sabéis bien qué es lo que va a hacer? Po? O sea, estáis en el momento inventando, y cómo lográis que algo que no sabéis lo que va a hacer, tener una corporalidad natural, ¿cachai? Porque claro, o sea, pasa que uno, tú se estudia un solo, se estudia lo que sea, y normalmente uno toca la primera vez y chucha, uno está todo tieso, y después vais estudiando, y de a poco te vas dando cuenta, ya en realidad, no sé, pues si esto lo toco más con la muñeca, o lo toco más con... Y ahí te vas dando cuenta y vais empezando a soltar. Pero la primera vez que uno lo enfrenta, en general pasa que uno está leyendo y está ahí apretado, ¿cachai? Y el profe te dice, oye, pero suéltate, relájate, ¿cachai? Entonces, ¿cómo lo hacís para tocar relajado algo que nunca he tocado antes? O quizás sí he tocado antes, y ese es el tema también. Bueno, ¿alguien más que quiera alguna idea? Eso, por ahí, dale más. ¿Se podría hablar como de seguridad o de confianza en el grupo o en lo que está haciendo, en la idea que está desarrollando? Bacán, si podéis profundizar porque me gusta la idea. O sea, yo también lo asocio mucho a confianza y seguridad. Quizá, como en los bateristas que he visto, en vivo generalmente, lo que todos tienen en común, que asimilan una buena sensación, o que toca bien, por decirlo así, es que principalmente lo están pasando bien. Principalmente si estáis tocando y lo pasáis bien, la gente lo pasa bien viéndote. Entonces... Entonces ahí ojo, porque ya estamos diciendo corporalidad y también dijo pasarlo bien. Entonces estamos hablando, hay un aspecto emocional en el fondo, ¿cierto? Sí. Hay algo emocional que está pasando que también influye en la sensación de groove, ¿cachai? Y por eso quería hablar de esto, porque uno de repente dice, no, que buen groove y significa estar tocando arriba del metrónomo así súper cuadrado, pero empezáis a hablar y de lo que todos entendemos de lo que es tener buen groove, y te empiezas a dar cuenta que no es solamente precisión técnica ni nada, o sea, ya dijimos sensación, o sea, emocionalidad, corporalidad, ¿cachai? Seguridad también dijiste, que también es un aspecto psicológico, ¿no es cierto? Entonces tenemos corporalidad, psicología y emoción. ¿Alguien más? Ahí, por ahí, dale. Bueno, primero que nada, el swing es algo que también pasa por otros músicos también. ¿Sí? El swing siento que tiene mucho esta característica de sentimiento. Y justamente, para mí personalmente, tiene que ver mucho como con la apreciación personal del tiempo igual. No del tiempo como rítmico, sino como de cómo pasan los minutos, cómo pasan los segundos. Ya, chucha, ya. No sé, o sea, profundamente un poco como en el sentido de llevar un poco también
esta parte como un poco quizás más espiritual, ¿cómo hace sentido, cachai, del tiempo? ¿Sí? ¿Ya? Siento que se habla mucho del swing como justamente de una cosa rítmica y que la verdad yo en el tiempo como que he intentado estudiarlo, está igual súper lejano a ser una figura, ¿no? ¿Cachai? Claro. Y Sí. en realidad tiene que ver mucho con el sentido personal, como de un poco del tiempo y de cómo pasan los sucesos también. Bacán. Sí, estoy súper de acuerdo. O sea, yo encuentro que es súper importante la idea de que de repente uno dice, por ejemplo, no sé, he escuchado a mucha gente que habla como de la corchea swing, ¿cachai? Y hay algo de verdad hay en eso, o sea, como que... Porque en el fondo, cuando uno ponte tú un tresillo escrito, el tresillo, por ejemplo, si estamos... cuando digo corchea swing, la mayoría entiende a lo que me refiero, corchea swing. ¿Sí? ¿Alguien no sabe lo que es una corchea swing? No hay respuesta mala ni nadie se va a enojar si no sabe lo que es. Así. ¿Alguien no sabe lo que es una corchea swing? Yo no. Ya, perfecto. Entonces si tenía un tresillo, que son 3 golpes, ¿no es cierto? Por ejemplo, principalmente estáis tomando la primera y la tercera corchea del tresillo. O sea, si tenéis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tenéis 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se habla de la corchea swing, en general, se refiere a la diferencia o la distancia que hay entre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, que eso es como matemáticamente ordenado, o sea, sale cuantizado, ¿no es cierto? Chaca, cha, chaca, cha, chaca, cha, chaca. Hay todo un espectro entre eso y una corchea binaria, que sería ta, 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 ta. Entonces tiene ta, 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 pa, 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 pa. Entonces, entre pa, 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 hay un espacio en que en el swing se ocupa mucho habitar ese espacio que está entre medio de esas dos figuras. Por ejemplo, pa, 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 pa. Y ahí llegamos a la corchea derecha, ¿no es cierto? Y después de nuevo me voy a acercar a la parte tresillada. Incluso también se ocupa apretar más ese tresillo. Y se empieza a acercar como a la semicorchea. Entonces, claro, hay gente que, porque es verdad, o sea, se ocupa mucho ocupar una corchea que está entre medio del tresillo y la corchea binaria, ¿cachai? Cuando tú, no sé, pues, si escuchan a bateristas como Max Roach, la frase, cuando tocan corchea, no suena ta 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 tu 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 ta tu ta pa ta tu 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 ta tu pa pa ta tu tu tu. Ahí estoy haciendo el tresillo como cuantizado, ¿no es cierto? Pa pa ta tu 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 ta tu tu pa. No suena así. Suena mucho más binario. Suena pa pa ta pu tu ta tu pa pa tu tu pa pu ru tu pa pu pa pa pu pu tu pa pu pa rum pa pum frum pa tum pa di pa pa ta pu tu pa 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 ta 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 ta. ¿Cachai la diferencia? Entre ta 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 o pa 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 pa. Pero tampoco es pa 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 pa. No es ninguna de las, es como algo que está entre medio. Entonces, más que nada lo que iba, y que tenía que ver con lo que tú estás diciendo, es que no hay algo definido de realmente dónde está como la corchea de swing correcta. Y ahí ahí se juntan todos estos aspectos, como lo que tú dices, seguridad, la corporalidad, ¿cachai? Tiene mucho que ver con encontrar dónde te sentís cómodo tú, ¿cachai? Y empezar como a tener casi como una firma, así como todos hablamos. Si bien nos entendemos súper bien todos, pero hay infinitos matices en diferencias de cómo yo modulo, cómo pronuncio, y en la batería, en el lenguaje de la batería pasa lo mismo, o sea, bueno, en todos los instrumentos, pero en el jazz es súper importante, o sea, eso
eso yo creo que es como una de las características que tiene el jazz, que es como una liberación, ¿cachai? Que ocurrió con esta cultura, porque por ejemplo en la música clásica, por ejemplo en la música docta, hay muchas cosas que son súper específicas de, como criterios súper específicos de cómo debería tocarse, y hay ciertas libertades, pero son mucho más acotadas. En el jazz es mucho más de encontrar tu forma de cómo, dónde estáis en esa corchea, por ejemplo, en ese tresillo. O sea, no sirve mucho imitar a algunos bateristas, ¿cachai? Pero al final se trata de encontrar tu forma de dónde te sentís cómodo, dónde te sientes seguro, en qué parte de esa subdivisión. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario de lo que...? Igual Sí, dale nomás. tenía como una idea con respecto a lo del swing o lo del groove, por ejemplo, que yo personalmente igual lo asociaba un poco al instante donde uno pasa como de la parte como más sesuda y ese proceso como de análisis a la ejecución, a quitar la parte del análisis. O sea, por ejemplo, ¿Ya? si hay un ejercicio que uno toca o cuando uno, por ejemplo, lee, cuando uno recién comienza a leer palabras, lo primero que uno hace es comenzar a decir como ya la A con la B suena A con B, ABA, así. Pero llega un instante en que uno ya no lee pensándolo obviamente cada letra, sino que lee casi mecánicamente porque lo internaliza. Claro. Yo siento que musicalmente pasa algo similar. Hay cosas que uno ejecuta primero muy sesudamente, como muy craneándolas, Claro. pero cuando ya uno lo internaliza y ya es como tan natural como respirar, yo creo que ahí se siente una sensación de grupo, que ya Ya, pasa perfecto. eso que se une más con la emoción, pues ahí ya uno puede jugar Bacán. más y como que lo va sintiendo. Sí, yo también. Súper. Eso es como... Lo mismo, o sea, también súper bien, porque al final hay algo ahí pues, que tiene que ver con que después de cierto punto, después de pasar cierto desarrollo técnico, es igual que cuando uno habla. Pues. Cuando yo les hablo a ustedes, no estoy pensando en las palabras que voy a ocupar, sino que tengo una idea que está guiada por emociones, por un montón de cosas, psicológicamente, por cómo estoy ahora, ¿cachai? Entonces, y que también hay mucho de inteligencia emocional, ¿cachai? O sea, de cómo el grupo también tiene mucho que ver con eso, ¿cachai? De cómo sentís al resto, a los que están contigo, ¿cachai? Porque tú podés tocar súper bien el instrumento tú solo, pero asimismo podés ser una persona súper instruida e inteligente, pero si no sabés comunicarte con otras personas, no va a pasar nada, o sea, no va a llegar, por mucho que yo sepa mucho, no le va a llegar a la otra persona, y en la batería pasa lo mismo. Entonces, bueno, para avanzar, yo el 2019 hice una maestría en Berkeley y fue una experiencia súper importante para mí porque pude compartir con algunos referentes que para mí son súper importantes. O sea, yo de lo que quiero hablar hoy día principalmente está inspirado en tres personajes que les recomiendo que los busquen, sobre todo a los que son bateristas, que busquen a un profe que me sirvió mucho, que se llama Ian Froman. De él voy a hablar de conceptos de comping que no sé, bueno, después voy a especificar lo que es comping y todo por si acaso alguien no sabe, pero tiene que ver con los criterios para acompañar en el jazz. Hay otro maestro que se llama Kenny Werner, que es un pianista, y él se los recomiendo así mucho porque justamente los aspectos que estamos hablando ahora, que tienen que ver con aspectos emocionales, psicológicos, corporales también, esas cosas se trabajan, porque yo siento que es súper... A mí nunca un profe me dijo casi como, no sé, ¿cómo te sentís, cachai? Tocando esto, o sea, a veces los problemas, y a mí me pasa con mis alumnos, o sea, a veces los problemas, no los problemas, pero las dificultades para tocar ciertas cosas, muchas veces no son técnicas, muchas veces, claro no. Ian, ¿cuál era el apellido? Ian Froman. Y el pianista del que estoy hablando es Kenny Werner. Muchas veces son problemas o dificultades psicológicas, por ejemplo, de no saber cómo enfrentar, porque pasa mucho que no sé, pues me pasa que los alumnos como que empiezan a tocar así como con una mala postura,
Y es como, oye, pero si mira, si te sentáis bien, respiráis un segundo y te enfrentáis al ejercicio así como con esa determinación, al tiro pasa algo, ¿cachai? Y no tiene que ver con haber estudiado más horas, sino que psicológicamente cómo te enfrentáis a ciertos problemas. Entonces Kenny Werner es muy, para mí ha sido una influencia muy importante en eso. Y también voy a hablar de algunos ejercicios rítmicos que son no solamente para bateristas, sino que para todos los instrumentistas, que están inspirados en un método que desarrolló un pianista que se llama Danilo Pérez, que es un pianista panameño que reside en Estados Unidos. Que también todos estos personajes son parte casi como de una secta que hay ahí en Boston, que son como discípulos de, no sé si conocen a Wayne Shorter, pero es un saxofonista, ¿no? Yo creo que en este momento es como el papa del jazz, ¿cachai? Danilo Pérez es. Creo que él estuvo acá en Conce. ¿Ha venido a Chile? Sí, él ha venido varias veces. Estaba acá en Conce tocando. Ah, qué Estaba en buena. festivales de jazz hace. Ya, además, o sea, yo no sabía que había venido a Conce, pero sí ha venido a Chile varias veces. Él está casado con una chilena, entonces vienen harto, y la señora tiene familia acá, así que por ahí quizás se lo encuentran alguna vez. Bueno, pero él es parte o fue parte del cuarteto de Wayne Shorter, que es como, también les recomiendo por favor que escuchen ese cuarteto. Yo la primera vez que lo vi, a mí me voló la cabeza. Wayne Shorter Quartet, lo pueden encontrar. Y ahí está Danilo Pérez, Brian Blade, no sé si lo conocen, y John Patitucci. Súper importante. Ya, buenas, gracias, ya, yo mira ahí anotándolo. Perfecto. Aquí quede. Eso, gracias. Muchas gracias. Ya, entonces, Kenny Werner, para mí, les decía que para mí fue una influencia súper importante porque, como les decía, empezamos a trabajar aspectos psicológicos, emocionales, que nunca nadie me había como, quizás me habían hablado, pero no como sistemáticamente trabajar en mejorar este tipo de cosas, ¿cachai? Entonces, como estábamos diciendo, hay una naturalidad con la corporalidad cuando uno ve en una persona que está grooveando, como dijimos, ¿no es cierto?, que tiene swing. Y estamos pensando en una persona que está tocando algo que está improvisado también, entonces hay un estado psicológico que se puede trabajar, que puede ser súper distinto para cada uno, pero se genera un estado psicológico medio retroalimentativo. Y que tiene que ver con que buscar ser auditor de ti mismo. Entonces, cuando dejáis un poco de pensar en lo que estáis tocando y simplemente buscas, de hecho Wayne Shorter tiene una frase que es muy linda, que es como, toca como tú sueñas tocar, ¿cachai? O sea, la gracia es que estáis tocando y podéis tocar lo que tú querías escuchar. Es como escuchar a un músico que toca lo que tú querías escuchar, o sea, verlo así. Entonces, claro, para eso hay que trabajar mucho en el fondo el estado de conciencia que uno tiene al tocar. Y ojalá, como les decía, ser un auditor y casi que proponerse como que lo que está sonando no lo estáis tocando tú. No sé si a ustedes les ha pasado, pero ¿alguna vez han hecho el ejercicio de escuchar nomás? De sentarse donde sea y escuchar un rato, escuchar así. No sé si alguien ha hecho ese ejercicio alguna vez. Sí, se asemeja a la observación, o sea, también cerrar los ojos, Claro, observar tu entorno. Sí, es como también podría considerarse como algo medio meditativo, ¿cachai? Bueno, a mí me pasa por lo menos que cuando me pongo en esa situación de solamente sentarme y escuchar, me doy cuenta que hay mucho placer solamente en el acto de escuchar. Hay algo ahí medio mágico quizás, ¿cachai? Que simplemente si tú te proponías escuchar, es medio como cuando uno come, así como que uno disfruta sensorialmente la comida. Lo mismo pasa con el sonido, ¿cachai? ¿Alguna apreciación personal de cuando han hecho eso? Que yo practico meditación. Ah, qué Es un buena. ejercicio constante. Está súper relacionado con esto.
Ya. Bueno, yo también conozco muchos músicos que meditan y es súper buen ejercicio hablando de esto mismo, ¿cachai? Estamos trabajando, pensando en trabajar De hecho, emocionalmente. Dime. la observación a partir como o sea, la meditación a partir de la observación o en este caso de la escucha, hay unos métodos de un psicólogo mexicano que se llama Jacobo Greenberg, ¿Ya? el que estudió como los como chamanes podían materializar así cosas sin nada y todo, y él también fue uno de los que comprobó de que existía la telepatía, ¿cachai? Entonces como que ese nivel este loco y creó también. Buscas Jacobo Greenberg meditación y hay Jacobo como Greenberg. claro, y el loco es como meditación a partir de la observación, o sea que puedes meditar en cualquier momento. Claro, claro. Eso es como el rollo. Bacán, sí. Ya, entonces, yo sé que esto no es muy habitual, pero quiero hacer un ejercicio muy rápido. Vamos a guardar silencio por... van a ser 3 minutos. Y quiero que pongan atención nomás. Como auditivamente qué es lo que pasa. Eso nomás, no hay más instrucciones que eso. Yo les digo, el que quiera puede cerrar los ojos, el que quiere puede estar con los ojos abiertos. Lo que quieran. Ya. Y silencio en 3, 2, 1. Ya. 3 minutos. Ya. Súper. ¿Algún comentario? Sí. Dale, no. Cuando se apagó la máquina, en el rato de refrigeración, me hizo acordar que una vez estaba en este mismo estado, pero escuchando la lluvia en Ya. mi casa. Y como el techo en cierta parte de la casa es así, la lluvia estaba así, fue ensordecedora. Y llegó un momento que hizo esto mismo, ¡fum! Se apagó. Buena. Y fue fantástico. Genial. Genial. ¿Alguien más? Como el foley del cine, que uno empieza a escuchar los planos. Mm.
Y todo tiene una historia. Súper. No sé si les pasa, pero yo ahora hablando con ustedes ya me siento como más consciente del ruido ambiente. ¿Cachai? Y por ejemplo a mí me gustó lo que dijiste de la máquina, porque para mí cuando uno entra en estos estados, el sonido, cuando ocurren cosas, yo creo que por la condición de ser humano, uno como que le asigna roles a las cosas, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, se corta la máquina y para mí esa cuestión fue como un acontecimiento, así, como que, ¿qué pasó? ¿Cachai? Y si hubiésemos estado hablando, probablemente eso habría pasado más piola, ¿cachai? Entonces, es súper importante darse cuenta que uno tiene esa sensibilidad y que esa sensibilidad se puede ir trabajando, ¿cachai? Porque hay ruidos, siempre hay ruidos, así nunca va a parar. De hecho hay una cuestión que no quiero profundizar, pero como que supuestamente habían probado una cámara así como absoluto silencio, igual se escucha el ruido del cuerpo, o sea, nunca vas a encontrar el silencio. El tema es que esos ruidos nos afectan sensitivamente, emocionalmente, y eso es la idea de buscar en la improvisación, por ejemplo. Escuchar así como estábamos escuchando y sin juzgar lo que está sonando. O sea, cuando pasó eso, yo no dije, oye, qué capo el refrigerador, ¿cachai? O sea, generó esa cuestión, ¿cachai? No, pues, o sea, eso ocurrió nomás y a mí, puta, me hizo sentir algo y en la música puede ser lo mismo, ¿no? O sea, si es que buscáis eso, no estar juzgando de cuán bien te salió o cuán bien ejecutado está, sino que sensitivamente cómo se siente lo que tú estás tocando. Empieza a ocurrir esta retroalimentación que les decía, que tiene mucho que ver con eso, con no juzgar, y ahí es increíble cómo emocionalmente las cosas se empiezan a dar de forma como más natural, empieza a disfrutar, la corporalidad cambia, y eso uno siempre lo ve, o sea, cuando uno está pasándolo bien, los movimientos son distintos. Los movimientos de una persona que lo está pasando bien a una persona que está pasando mal, una persona que está sufriendo, la corporalidad es súper distinta, ¿sí? Entonces es lo mismo, estas cosas y tienen que ver con esto. El ejercicio que voy a hacer ahora es que ahora que estamos un poquito más sensibles con las sonoridades, voy a improvisar algo. A mí un comentario muy bacán que hizo Kenny Werner en una clase una vez que para mí fue muy importante, fue como el peor error que podía hacer, o sea, porque bueno, hacíamos muchos ejercicios de tocar free. Free es como tocar lo que queráis, ¿cachai? El peor error que podéis cometer es tratar de tocar free bien. Eso no existe. O sea, si estáis tratando de tocar free bien es porque no lo estáis tocando mal. Entonces, y tiene que ver con esto, o sea, simplemente tocar algo que te produce algo y permitir que eso te lleve a donde sea que te tenga que llevar, ¿cachai? Y disfrutar de los sonidos, no pensar y en este momento voy a hacer este ejercicio, no estoy pensando en jazz, no estoy pensando en ningún estilo ni nada, es netamente lo que acabamos de hacer. Así mismo como se apagó el refrigerador, yo voy a estar emitiendo sonido y simplemente como disfrutando de los sonidos que estoy haciendo, ¿no? ¿Ya? Así que voy a hacer una improvisación libre de 2 minutos y lo mismo, silencio, vamos viendo qué pasa. Va a tener compañeros. Sí, Volvió. ahí voy a tener que dar un poquito más fuerte que eso. Ya, aquí voy.
comentarios? Sí, soporto. Se cortó. A mí, por ejemplo, al tiro me pasó que en los silencios ya estaba como por el estado que estamos trabajando, empiezo a incorporar el ruido ambiente, ¿cachai? Como que de repente había ruidos, por ahí escuché el grito por allá. Y también, pues, es como es parte, tratar de que, ¿por qué no, cachai? Es parte de lo que está ocurriendo. Entonces, y tiene mucho que ver que cuando tocáis con gente, eso es lo que está ocurriendo también. O sea, están apareciendo sonidos que tú no controlas. Tú no voy. Dale, por ahí. Cuando dijiste eso de los sonidos que no controláis, como que me pasó que me llamó mucha la atención cómo quedaba no sé cómo se llama la cadenita que usan en el... Sí. Como como que tenía su propio pulso, así como... Claro. O había un sonidito que resonaba con el bombo, que no sé con qué estaba resonando con otra cosa, pero que también al final como que parecía parte del todo. Así como Exacto. Y ese es el tema, ¿cachai? O sea, ya, es verdad, hay mucho que podemos trabajar, que podemos controlar, pero hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Y trabajar, entender eso, asimilar eso y aceptar eso hace una diferencia tremenda al momento de enfrentarse a la música. Y lo mismo, o sea, cuando hay más gente tocando, recibir eso nomás, hacer lo posible por no juzgarlo. Por ejemplo, a mí también me pasó que estaba tocando y de repente pasé allá en la paqueta y como que se movieron y emitieron un sonido. Y ese sonido también es parte de lo que estoy y como que seguí con eso también, ¿cachai? ¿Por qué no? Y como que tampoco estaba buscando nada baterístico, simplemente estoy buscando mantener esa sensación de la que estaba hablando antes, de mantenerme escuchando, ¿cachai? Y de repente, así como cualquier meditación, en mi cabeza también se mete, ¿cachai? O sea, estoy escuchando y de repente igual aparece una vocecita por ahí, oye, pero igual podría tocar un paradigma bacán, ¿cachai? Pero eso es lo que estamos trabajando, ¿cachai? Buscar aceptar lo más posible lo que estamos tocando. Si es que hay algún valiente por ahí, sería increíble que se anime a improvisar lo que quieran por 2 minutos. Alguien por ahí, algún valiente. Ni siquiera importa si son bateristas, insisto, tiene que ver con no jugar lo que estás haciendo. Dale nomás. Sí, bueno, yo no toco batería, pero... No, dale. Sí, está, bueno. Eso, bacán. Ya, te voy a poner 2 minutos también. Ya. Y dale.
te llamas? Fernando. Fernando. No, ¿qué pasa? Ya, pero por ejemplo para mí fue súper lindo porque incluso hiciste algunas cosas como que le pegaste con las manos al lado de la batería, por ejemplo, y ahí aparecen colores, ¿cachai? Aparecen cositas y para mí es como que fueran sabores. O sea, así lo veo yo. Y también porque tú de repente hacíais contrastes porque como que había más plato y de repente aparecía el bombo y era como que era un acontecimiento también, ¿cachai? Entonces se generan estas cosas, estos contrastes, como que tiene vida la cuestión, ¿cachai? Bacán, bacán. ¿Algún comentario? Sí, fue como cuando llueve mucho. ¿Ya? Se me pasó un rollo igual cuático porque se relojó, fue como que el platillo se tira como una lluvia así, Bueno. muy constante. Lluvia, pero igual estaban pasando cosas, mientras llueve igual pasan cosas. Claro. Hay pajaritos quizás. no Claro, sé. claro. Y como que de repente paró de llover. Y seguían sonando otras cosas, como que dejó de pegarle ahí. Y después volvió como a llover. Me pasé ese rollo como que de lluvia y no lluvia y lluvia de nuevo. Qué buena. Como que estuvo bacán. Ya, bacán. Me transportó como a la Amazonia. Eso, pero eso, ¿cachai? Y nunca estaba ahí. Es que eso pasa, pues, al final. Si al final yo encuentro que la música, o sea, más allá de broma, yo encuentro igual, es medio como medio tripearse, ¿cachai? Porque es como, yo también uno empieza a asociar cosas, ¿cachai? Y se meten cosas del subconsciente y de repente, como tú decís, como lluvia y te lleva a algún recuerdo, a algún lugar o quizás a algún lugar que nunca hay estado también, ¿cachai? O sea, y empiezan a pasar estas cosas, po, que yo encuentro que eso también, o sea, para que ocurra eso tenés que estar relajado. Dale. Que igual me había pasado igual con el ejercicio anterior, lo mismo, como que se siente más vivo, es como cuando las cosas ya no están como tan entre comillas ordenadas, se siente mucho más natural, podría ser como lo que decía Álvaro, que era como un foley casi. Claro. Porque uno podía imaginarse un Foley. contexto de algo que estaba pasando solo porque las cosas no estaban ordenadas, porque igual en la vida en Claro. general las cosas no están tan ordenadas, Claro, claro. van pasando, ¿no? Claro. Entonces igual como que agarra más Qué color buena. vivo. Sí. Ya, bacán. Entonces, mira, si al final se trata que cuando tocamos música, por ejemplo en el jazz, música que sea, pero hay que tener ojo que le damos todos estos conceptos y estas cargas a la música. Y es como, porque hay expectativas, ¿cachai? De lo que debería ser, cómo debería sonar. Y como que no hay que olvidarse que es sonido, ¿cachai? Y que es esto mismo, o sea, a mí me pasa también, que de repente estoy tocando y mi cabeza está más pensando en que si realmente, bueno, estoy honrando a Max Roach o no, ¿cachai? Y no debería ser, pues, bueno, si no tiene que ver con eso, o sea, al final todo lo que nosotros aprendemos es para facilitar estos viajecitos que nos pegamos, ¿cachai? Y ese es el objetivo, o sea, es enriquecernos nosotros mismos. Y cuando veis a alguien swingueando, grubeando, como hablábamos antes, al final es eso. Esa persona se está enriqueciendo a sí misma y por ende al resto también. Porque sentimos que esa persona está en un estado de gracia, ¿cachai? Y yo encuentro que eso es lo que, o sea, para mí eso es lo que me gusta en la música. No sé si me calienta mucho como alguien, la parte intelectual o la parte como técnica, buena onda, pero si es que veo a alguien que me produce eso, alguien que me da, bueno, como que me dan ganas de vivir, ¿cachai? O sea, entonces, bueno, como estaba diciendo, eso es, la idea es no alejarnos de eso al momento de tocar dentro de un estilo o lo que sea. Y así llegamos al swing. Me di una vuelta larga, pero claro, y por ejemplo, bueno, esto tiene mucho que ver con lo que dice Kenny Werner, que lo pueden buscar. Él tiene un Instagram que se llama Effortless Mastery y habla mucho de estas cosas, reflexiones, puta, es un bacán. De repente unas frasecitas a uno como que le puede abrir la cabeza bastante. Y así quiero llegar a lo que aprendí con Ian Froman. Aquí nos vamos a meter en algo que es más baterístico igual, pero que tiene que ver con el comping. ¿Algunos de los bateristas tienen algún concepto de comping? De ride, por ejemplo. ¿Alguien por ahí? ¿En lo que es comping? ¿Sí? Que saber acompañar, Ya. Sí. generar un sustento. Sí, súper. O sea, el comping en el fondo se refiere como que en el fondo hay como decíamos antes también, hay un groove y en el comping tú en el fondo
rítmicamente vas proponiendo cosas o vas apoyando cosas que están ocurriendo. ¿Cachai? Entonces el batero tiene mucha responsabilidad en ese sentido. O sea, todo, lo principal es eso, o sea, que lo que estás tocando está informado por lo que está tocando el resto, y el comping tiene que ser, de nuevo, o sea, algo que propone o que apoya algo que está sonando. Entonces, la voz, y que estos son conceptos súper importantes que al momento de trabajar el comping, siempre hay que mantener en mente que la voz del baterista es el ride. Cualquier batero bueno que ustedes escuchen, Elvin Jones o Max Roach, a mí Elvin Jones es una muy buena referencia de ride, porque yo creo que es el baterista que más articulaba, para mí el baterista que más articula el ride que he escuchado así, en mi vida, ¿cachai? En el sentido de que tenía opciones, así mismo como hablábamos de las sensaciones del tresillo, que uno encuentra una subdivisión personal, ¿cachai? Que puede ser más atresillada, más binaria. Asimismo en el ride, tú tenés que encontrar tu voz, ¿cachai? Y por ejemplo en el caso de Elvin, había muchos colores en lo que él tocaba en el ride, ¿cachai? O sea, hay mucha articulación, muchos acentos. Lo que podríamos encontrar común en muchos de los bateros íconos es que siempre el ride tiene una tendencia a tener un sonido ligado, y que hay mucha presencia. O sea, tú podís transcribir el ride si querés, incluso el puro ride. Entonces, por ejemplo, no sé, Elvin como decía que la voz está en el ride, hay muchos acentos y articulaciones, y por ejemplo, un ejemplo de comping parecido a lo que hacía él sería algo 1, 2, 3, 4, din, 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 di, ga, din, din, ga, din, 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 di, ga, din, 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 ga, din, din, ga, din, din, di, ga, di, ga, din, 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 ga, din, 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 di, ga. ¿Cachai? Entonces, bueno, mi profe Ian Froman también me hacía mucho trabajar de esa forma, o sea, cantar como yo quería que sonara el ride, porque empecé a generar una relación con, o sea, realmente de una conciencia profunda de cómo querés que suene, y esa tiene que ser tu voz y tiene que ser lo que lleva a la banda finalmente. Entonces, por ejemplo, voy a cantar y voy a tocar lo que estoy tocando, para que cachen como la relación que tiene. Aló, sí, escúchame, ya. 1, 2, 3, va. Din, 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 ga, din, 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 ga, din, din, ga, din, din, ga, din, din, ga, din, 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 ga, din, din, din. Entonces, si se dan cuenta, las articulaciones que yo estoy ocupando están súper reflejadas en cómo suena el ride, ¿cachai? Den, den, ga, den. Suena eso. Den, den, ga, den. También, por ejemplo, como para que cacha la diferencia, o sea, también puede ser den, dan, ge, den, dan, ge, den. Dan, ge, den, ga, den, ga, den. Suena distinto, ¿no es cierto? Es otra articulación, estoy proponiendo otra cosa. Y así, los distintos bateristas que ustedes escuchen, es un muy buen ejercicio cantar el ride, de cómo les suena a ellos. Por ejemplo, Billy Higgins, acuérdense de ese nombre, Billy Higgins. Es una muy buena referencia también en el sentido de que, claro, como que él, bueno, en general, ¿saben o conocen a Elvin Jones? ¿Han escuchado hablar de Elvin Jones? Sí, ya, bacán. Bueno, Billy Higgins es un poquito más under, pero para mí una muy buena referencia también, porque Elvin Jones es como, claro, de los bateros que todos conocemos. Y yo siento que su forma de tocar es como súper extrovertida, ¿cachai?
y por eso también yo creo es muy entretenida escucharlo, y por eso también es tan atractivo, pero bateristas como Billy Higgins, que igual, o sea, archiconocido igual dentro de la escuela de jazz y todo, pero es interesante escucharlo porque, por ejemplo, a mí sería un poco otra cara de la moneda, porque es como súper sobria su forma de tocar. Es mucho más austero, los recursos son más recatados, y el ride también tiene menos movimiento, pero es su voz y se siente súper, como lo mismo que estábamos diciendo antes, se siente súper con mucha confianza, emocionalmente, se siente que la cuestión fluye, ¿cachai? Lo oís tocar y también hay una corporalidad que es súper coherente con cómo suena, ¿cachai? Y por ejemplo su forma de tocar también es súper, es muy distinta, por ejemplo, a Elvin Jones, y su ride es más binario también. Esa es otra voz, por ejemplo, que como decía antes, es como, por ejemplo, si tengo que cantar un ejemplo, 1, 2, 3, 4. Como que para mí, Billy Higgins suena muy parecido a eso, y muy distinto a lo que canté antes, como ¿cachai? Suena como otra personalidad, entonces tiene mucho que ver con eso. Y claro, por ejemplo, Billy Higgins, 1, 2, 3, 4. ¿Cachai? La corchea es más abierta, tan, tararán, tararán, versus a un tresillo que sería tan, tan, tarán, tan, tarán. ¿Siente la diferencia? Ya. Entonces, como decía, estos conceptos los empecé a trabajar más que nada con Ian Froman, y para armar tu concepto de comping, lo principal es que hay que partir desde la negra. Esa sensación tiene que ser súper consistente en tu forma de tocar. Buscar que el sonido sea ligado. Por ejemplo, sirve mucho que ver que la baqueta refleja la duración de la nota. Porque, por ejemplo, si es que mantengo la baqueta abajo, la articulación es más dura. Escucha, de allá quizás cuesta un poco notar las diferencias, pero... Y por ejemplo... y volviendo a lo que estábamos viendo antes, trabajar estas cosas y buscando lo mismo que estábamos diciendo antes, ¿cachai? O sea, escuchar y como que el plato, estar conectado con la sensación de cómo suena, ¿cachai? La sensación de cómo suena, y que el sonido sea ligado, y que lo sintáis, y que sea como un sabor, que te dé, que realmente estés presente en el momento en que el ride suena. Entonces es súper importante trabajar las negras, que ese sonido sea consistente, y a partir de ahí empezar a trabajar variaciones. La clave es que al empezar a hacer variaciones, para darle prioridad o para darle la posición al ride de que sea la voz, el bombo, la caja y el hi-hat tienen que estar en función de lo que está haciendo el ride. Y esas voces no pueden opacar al ride, ya sea, por ejemplo, de volumen, o también de melodía, porque se genera una melodía, ¿cachai? O sea, cuando yo estoy tocando acá, se genera una melodía, din, din, ga, din, din, ga, din, 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 ga, din, 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 ga. Entonces, si es que toco esa melodía, para mí la melodía del hi-hat, o sea, del ride se perdió totalmente.
¿cachai? Y que estas son cosas que uno siempre estudia. Y que eso ocurre caleta. Yo de repente veo mucha gente, o sea, a mí también me pasaba, o sea, y se pierde el foco. Y no es que lo que esté tocando esté fuera de la subdivisión ni nada, pero es como que hubieran dos melodías ocurriendo al mismo tiempo y al momento de tocar con gente, si esa melodía no está unificada, no se va a entender lo que estáis tocando, ¿cachai? O sea, o no se va a entender cuál es la intención de lo que estáis tocando. Y de nuevo, buscando el estar conectado sensorialmente, la idea es como realmente estar consciente de cómo se siente lo que tú tocáis. Y así tenemos una idea de cómo lo sienten las otras personas que están tocando con nosotros. Entonces, por ejemplo, si es que hago otro ejercicio, ponte tú, en que el bombo, la caja y el hi-hat estén debajo del ride, y en función del fraseo del ride, pasa algo como esto. 1, 2, 1, 2, 3. Ya, por ejemplo, para mí eso es algo que a mí me identifica mucho. Yo siento que más allá de gusto, de aspectos técnicos, a mí eso me identifica. Así toco yo, ¿cachai? Y es algo que he trabajado y que siento que me identifica esa voz en particular. Y si se dan cuenta, hay muchos matices de lo que está ocurriendo en el ride y esas cosas están apoyadas por el bombo, la caja y el hi-hat. ¿Cómo lo hice? Principalmente ayuda mucho el tema del balance, como decía antes. El bombo, la caja y el hi-hat están, el volumen está... ¿Cachai? No más que eso, porque no quiero tapar el ride. Y no quiero quitarle claridad a lo que está sonando acá. Sería ideal si alguien se anima a venir a tocar, algún baterista. Sé que por ahí hay un baterista. No, pero hay varios bateristas acá, así que para que veamos al tiro, porque son algunos aspectos de comping que si se trabajan así, les puedo hacer un par de comentarios y lo pueden aplicar al tiro. Y no estamos viendo nada técnico ni simplemente cosas de concepto. Así que si alguien se anima, por ahí, alguien. Yo, Dale, no. Bueno. ¿no viene? Dale. ¿Con un swing, con un comping? Sí, lo mismo, un comping. Mira, como que también para ayudarlos un poco como ideas de cómo trabajar esto, yo siempre pienso en frases de 8 compases. Entonces, también, como decía, estamos buscando conectarse con cómo se siente, que sea una voz y principalmente cómo se siente y cómo se sentiría para gente que está tocando contigo. Entonces, es súper importante trabajarlo en un contexto, por ejemplo, de 8 compases, frases de 8 compases. Porque sea lo que sea que estáis tocando, cuando tenía una referencia, es distinto, por ejemplo, si ha sido una frase que se resuelve en el compás 4 o se resuelve en el compás 5, o pasáis los 8 compases y después en el segundo compás resolví algo. Todo eso, las sensaciones cambian. Y eso es, por ejemplo, es súper importante entenderlo, porque a veces uno estudia frases, pero uno después no está consciente de cómo se siente para el resto. Y la única forma de saberlo es con un contexto, ¿cachai? Es muy distinto de esa frase si la tocáis al principio del tema o al final del tema, al medio del solo. Todo eso, el momento es muy determinante en cómo se siente lo que estáis tocando. Entonces, ahora el comping que vaya a tocar, quiero que me sigan frases de 8 compases, ¿ya? Ya. O sea, una sensación de 8 compases así como... Larga. ¿Ah? Como larga. Como que se desarrolle a Sí, través o sea, del tiempo. como más que nada como que no sintáis que estáis tocando libre nomás. Hay como hay una estructura. Ah, ya. Ya voy a tratar. No, pero
¿tú sabes lo que son los trades? O cuando hay Sí, solo? claro, claro. Sí, ya. Pero por ejemplo, claro, es súper común en el jazz que hacer solos de 8 compases, por ejemplo, cosas así. La sensación de 8 compases es súper natural. Mira, toca un rato y yo voy a ir contando. Y es súper importante como vayan fijándose cómo se generan sensaciones de tensión y resolución. Más allá de lo que él toca, por el hecho de tener una estructura, hay sensaciones de tensión y resolución. ¿Ya? Dale. 1, 2, 1, 2, 3 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1. Se siente que resuelve ahí, ¿no es cierto? 2, 3, 4. Acá hay algo de tensión. 5. Ahí algo resuelve. 6, 7, 8, 1. ¿Cachai? Se siente esa resolución. Dale nomás. Sigan sintiendo esa forma. 5, ¿cierto? Súper. ¿Cómo te llamas? Christopher, ya, súper. Ya, entonces, más allá de lo que tú tocáis, todos coincidimos de que se sienten, la estructura da una sensación de tensión, ¿no es cierto? De tensión y resolución. Se siente cuando termina los 8 compases y llegamos al 1. Sí, como muy predecible tal vez, como la vuelta. Sí, sí, o sea, es como la estructura, yo creo que más natural que uno puede ocupar como para ejercitar este tipo de cosas, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que estáis tocando está en súper buen tempo. El balance me refiero a los volúmenes, también funcionan súper bien, ¿cachai? Pero ojo que como que yo noto que esta sensación de tensión y resolución que hay en los 8 compases, como que no la estáis guiando, ¿cachai? Porque el comping que tú estás haciendo podríais generar eso, podríais como o ocuparlo al favor de la historia que estáis contando, ¿cachai? Como por ejemplo, no sé, que se sienta como juntáis tensión, por ejemplo cuando uno se queda estático en el ride, eso genera tensión, ¿cachai? Genera tensión, como que uno espera que en algún punto se resuelva algo, ¿cachai? Entonces, ¿dónde resolvís eso? Voy a hacer un ejemplo. Pero sería bacán que después vamos turnándonos para que vayamos viendo las diferencias. Entonces, ya, de nuevo, insisto también con que el concepto para trabajar en el comping, como lo estoy hablando ahora, es desde la negra. Entonces que las variaciones vengan desde la negra, ¿cachai? Porque también soltaba abierto el ride y esas cosas, pero me encuentro que sobre todo al principio es súper, en este concepto para trabajar, es súper importante quedarse las negras y a partir de ahí hacer variaciones, ¿cachai? Estar súper consciente cuando estáis haciendo el I del 2 y el I del 4, por ejemplo. Eso es lo común, 1, 2 y 3, 4 y 1, 2 y 3, 4 y 1, 2, 3, 4. 1 y 2, 3, 4 y 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 1, 2, ¿cachai? Como estar súper consciente de cómo son esas sensaciones y que esas sensaciones estén que se sienta que el eje es la negra, ¿cachai? Porque eso es lo que le da el soporte a la banda que está tocando contigo. Entonces voy a hacer un ejemplo también, estoy pensando en 8 compases. 1, 2, 3, 4, 1.
Pero, pero, ¿cachai que Mucha tensión. yo encuentro que era súper claro los contrastes, por ejemplo, ¿cachai? Cuando de repente como que se construía algo, se resolvía, después como que volvíamos a las negras, ¿cachai? Y todo como en función de... pero es súper importante que todo esto tenéis que poder, para mí el mejor criterio es que lo podáis resumir en una voz, ¿cachai? ¿Ah? Bacán. Puedes seguir hablando. Ya, sí, bacán. ¿Cachai? Por eso insistí tanto al principio con la idea de cantar el compi, porque si es que lo podéis cantar, porque tú lo que yo estaba tocando, si bien estoy tocando bombo, caja y hi-hat, igual lo podéis resumir en una voz, como din, den, 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 gaden, den, den, gaden, den, den, boom, den, den, ika, den, den, gaden, den, gaden, den, gaden, den, gaden, den, gaden, den, gaden, den, boom, den, ika. Si no estoy haciendo variaciones, hay una buena. Si bien estoy haciendo variaciones y puede haber más información y feels y todo y me salgo del ride, pero siempre hay una voz, ¿cachai? Hay una voz y se siente súper bien cuál es la dirección de lo que está pasando, ¿cachai? Estoy generando tensión, estoy resolviendo, estoy generando contraste, ¿cachai? Así que, de nuevo, entonces, para recapitular, desde las negras, eso es lo más importante. O sea, ahora hice algunas variaciones como para, no sé, como para tocar algo, para entretenerme, pero lejos lo más importante es la sensación de las variaciones desde la negra, ¿cachai? Den, 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 ga, den, ga, den, y que eso sea muy claro y que se pueda, como que se tiene que poder unificar, ¿cachai? Voy a hacer una vez más. Se tiene que unificar, o sea, den, 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 ga, den, den, ga, den, 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 boom, den, 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 y ga, den, boom, den, ga, den, 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 ga, den, den, ga, den, 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 boom, dan, den, ga, den, den, ga, den, den, boom, den, 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 ga, ¿cachai? Entonces hay todas unas articulaciones que están sonando en el ride y están súper claras, a pesar de que estoy tocando bombo, caja, hi-hat, están súper claras porque lo que estoy tocando está en función, ¿cachai? Que por ejemplo, den, den, ga, den. Es distinto si hago, ponte tú, no sé, pues, den, den, ¿cachai? Si puse cosas acá, pa, pa, ti, ga, y ga, ti, ga, pa, pa. ¿Cachai cómo se siente un desbalance? Porque es súper común estudiar ese tipo de cosas, ¿cachai? Como... Ya, pero eso, chucha, estoy tocando con alguien y es como, ya, pero ¿qué querí? Es como, no, lo que pasa es que sí, pues, es como alguien hablando como medio chucha, así como que no se entiende lo que querís, ¿cachai? Entonces, esas referencias de las que estoy hablando son súper importantes, de que el ride se escuche que sea tu voz y que el resto de las piezas van en función de eso, ¿cachai? Y teniendo la negra como eje. ¿Alguien más, si se anima a hacer otro ejemplo, sería genial, considerando lo que estamos hablando? ¿Te animáis a hacerlo o no? Considerando los conceptos que estábamos hablando. Sí, pues. Dale. Más negra. Sí, eso, ¿cachai? Más negra y no te preocupes por las variaciones, o sea, Ya. Negras, busca que lo que toca bombo, caja, hi-hat esté en función de las variaciones del ride. Dale. 1, 2, 1, 2, 3 y... La caja más bajito. El bombo y la caja todavía pueden ser más bajitos, para que le den más énfasis al ride.
Negra, negra. Eso, por ahí. Baja más en los volúmenes. Ya, calma. Ya, ahí hay un ejercicio técnico súper importante, que es algo que en el jazz se requiere mucho, trabajar los distintos volúmenes de las partes, ¿cachai? O sea, por ejemplo, que seáis capaz de tocar el ride a un volumen y que la caja y el bombo puedan tener volúmenes independientes, ¿cachai? Porque, por ejemplo, te dije que bajarais la caja y el bombo y se baja el ride. Entonces, por ejemplo, rápidamente, un ejercicio técnico que les recomiendo mucho es mantener el ride y hacer cosas como esta, por ejemplo. Mantengo el ride ahí. Afecta lo que pasa con el ride. ¿Puedo interrumpir un poquito? Por casualidad, ¿no es de alguien un laptop plomo patente CS que está estacionado aquí por fuera por Napolitano? ¿No es de nadie de ustedes? ¿No? Gracias. Ya, pero eso, ¿cachai? O sea, ¿qué tema? Con ejemplo más. Entonces hay que trabajar eso, es súper importante, los volúmenes del bombo, la caja y el hi-hat, porque, como decía, la melodía está en el ride, pero al momento de hacer variaciones, claro, la melodía se puede mover alrededor de la batería, ¿sí? Pero es súper importante controlar los matices para que eso realmente suene como algo que es consciente, ¿sí? Volviendo a lo mismo, o sea, que realmente podáis tocar lo que tú querís que suene y lo que cosas que te hagan sentido como sensorialmente. Entonces eso, mira, la caja todavía la podéis bajar más, el bombo también. De repente te aconsejo dejar el bombo con el talón abajo por el momento. También enfocarte más en las negras y variaciones que vayan En lo claro, y mantener la negra, o sea, así que no estoy haciendo hay una fluidez que tiene las negras, que esa es como una sensación que va a ayudar a la banda, ¿cachai? Porque claro, si estáis dejando esos espacios, la sensación es como que estáis dejando, o sea, y eso lo podéis ocupar, si no es que hayan cosas que estén mal, es que la sensación que genera eso es como de vértigo, ¿cachai? De tensión, y que eso en algún momento que están tocando, si está ocurriendo algo que tú sentís que lo requiere, bacán. Pero estar consciente de lo que estáis haciendo, o sea, al final es como estar consciente de lo que estáis hablando, ¿cachai? Entonces, estamos trabajando que el ride, por ejemplo, poder generar una sensación que sustenta al resto de los músicos a través de las negras. Dale prioridad a eso, como que se sienta que estáis así, como que vais nadando y con la punta del brazo hacia adelante. Dale.
hi-hat del 4. Concéntrate en el raíz. El volumen de la caja más bajito. Dale. Más bajito también, más bajito. Eso, incluso más bajo todavía. Que no se baje el raíz, no se baje el raíz. De hecho, sube el raíz, sube el raíz. Eso. Más bajito el bombo, más arriba el raíz. Bacán. Eso. Que no baje el raíz, que no baje el raíz. Evita los bombos en el 1, por el momento. La caja más abajo, la caja más abajo. Eso ahí. Vale. Que no baje el raíz, que no baje el raíz. La caja más abajo. Ya, calma. Súper, ya, pero bacán. Para mí lo más importante es que hubo momentos en que, o sea, no sé cómo lo sentiste tú, pero yo sentí que en algún punto como que la caja realmente estaba apoyando el fraseo del raíz, por ejemplo, en cuanto a volumen y fraseo, ¿cachai? Y si te das cuenta, trabajar esto es más difícil de lo que parece, ¿cachai? Como que uno dice, bueno, las variaciones que está tocando son simples, pero realmente generar algo que sea, que realmente, como decía antes, que lo podáis resumir en una melodía y que realmente esté apoyando a una banda, es una pega compleja, ¿cachai? Porque al final, si te das cuenta, porque tú estás tocando harto el bombo en el 1. Y eso es como cuando uno habla y tiene muletillas, ¿cachai? Porque no es que, o sea, a mí no me sonaba como que tú querías generar esa sensación, ¿cachai? Sino que es como que lo tocabas porque estás acostumbrado. Sí. Exactamente, ¿cachai? Entonces, por eso vuelvo a lo mismo, o sea, y que para mí esto está súper relacionado con el ejercicio del principio, ¿cachai? En el sentido de que estamos buscando estar conscientes de lo que estamos tocando, la sensación que genera y que nos identifique. O sea, al final, para mí, eso para mí es lo más importante, o sea, que lo que estáis tocando, que sea como, yo, así soy yo. Bueno, y si no te gusta, puta, llama a otro. Claro, pero por último, estáis conscientes de cómo se siente lo que tú tocáis y estáis conscientes de cómo queréis que suene y cómo queréis que se sienta, ¿cachai? Entonces estar consciente, porque de repente es súper fácil relativizar todo, ¿cachai? Pero resulta que un bombo en el 1, un bombo fuerte en el 1, sí tiene una sensación que a todos más o menos, a todos más o menos nos hace sentir parecido, ¿cachai? O sea, si es que yo empiezo a tocar quintillo, todos van a quedar medio cruzados, ¿cachai? No hay nada que decir, no, yo me siento súper cómodo cuando tocáis quintillo, ¿cachai? Entonces es porque hay cosas que también, o sea, hay como acontecimientos, cosas que son físicas que hay en el ritmo, que hay que estar consciente. Porque si estáis conscientes, después cuando tocáis con gente, realmente lo que estáis tocando, tú sabéis lo que genera y sabéis lo que estáis aportando a la música, ¿cachai? Y a veces son variaciones como lo que te decía, o sea, un bombo en el 1,
ya generaste algo importante, ¿cachai? Así como cuando se apagó el refrigerador, o sea, se apagó un refrigerador y todos sentimos algo, ¿cachai? Es como, por eso insisto mucho con esas ideas, como que estar conectados sensorialmente con lo que estáis tocando. No sé si alguien se anima a tocar un poco de comping, ¿alguien más? Porque, o sea, hay alguna duda, alguna pregunta, algún otro criterio que me interese que explique acerca de esto mismo, del comping. ¿Por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Quieres tocar acá? ¿Acá? Ya, bacán, sí. Bueno, tengo un invitado especial. Esto está agendado hace un mes. Sí, dime. Así como has hablado harto de la función del RAID y todo eso, la función como del Kaita, en ese sentido, ¿se puede contar un poco? O Ya. de otro platillo en el fondo. Ya, Como... bacán. Ya, pero qué bueno lo que preguntaste. Mira, estos conceptos, los que estoy explicando, así como bien en detalle lo que yo expliqué hoy día, es principalmente como de fines de los 50 para adelante. Es como realmente este concepto de comping, ¿cachai? Y que hay que manejarlo. O sea, ponte tú desde Elvin Jones, Tony Williams, ellos, como que para abrir el lenguaje, empiezan a ocupar este balance más de esta forma, ¿cachai? En que el ride es como la principal voz, caja, hi-hat y bombo van en función del ride, ¿cachai? Porque antes de eso pasaba mucho que el hi-hat, por ejemplo, los bateros más antiguos, tocaban mucho con ¿cachai? Que es súper distinto, o sea, no es tan distinto, pero en el fondo el concepto de lo que estoy hablando, la gracia es que te permite mucho más hacer variaciones y con la misma consistencia. Entonces el hi-hat en este concepto nuevo pasa a ser una voz más en función del ride. Esa es la función en este criterio, porque el ride es la voz. Y que o sea, el ride siempre ha sido la voz. Lo que pasa es que este criterio te permite hacer variaciones y que suene de una forma coherente. Porque, por ejemplo, si estoy como en la onda antigua, que yo de repente veo bateros que les pasa esto, por ejemplo, empiezan a tocar con hi-hat 2 y 4 y empiezan a hacer variaciones en el ride y suena raro porque la melodía del ride como que choca con mantener eso, ¿cachai? Por ejemplo, es distinto a... como que se siente que la tensión está acá, ¿cachai? Entonces ahí la función del hi-hat cambió. Y en cuanto a ocuparlo como instrumento para comping, claro, es súper importante que esa sensación del chan, galán, también, pues, acá también buscar eso, o sea, también entre comillas, estilísticamente un error que es común es, por ejemplo, y la sensación para que sea más ligada, estilísticamente funciona mucho mejor. Esta diferencia entre chan, chincaran o chan, chinquitán. La diferencia chan, chinquitán o chan, chincaran. Porque si que hago chan, chinquitán, pa, empiezo a generar esa sensación, ¿cachai? Como a tierra. Y en esta música como se busca mucho la síncopa y esas cosas, probablemente va a chocar con lo que están haciendo los otros instrumentos. Y en general, si te escucháis cualquier batero, en varias clínicas yo he escuchado lo mismo, así como hay que tocar, ¿cachai? Ese podría ser como un comentario de la función del ride. El hi-hat. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Dale nomás. Esto tú lo adoptáis como un
recurso más dentro de lo que sabéis de comping o lo asimiláis como una manera de tocar ya? Porque creo que muchos de nosotros que tocamos batería aprendimos comping como bien cuadrado con las variaciones y el el ride en el patrón. Claro, y variaciones bombo caja, ¿no es cierto? Claro. Claro. Pero esto como que igual desarma un poco lo más tradicional y le da, como tú decís, más prioridad a la voz del ride. Entonces, Claro. ¿lo adoptáis más como un recurso más dentro de todo lo que sabéis o ya como una manera así? No, lo que pasa es que lo que tú dijiste es súper importante. Si tú escucháis discos, si realmente ponéis atención, las variaciones que uno estudia en general, las variaciones baterísticas, no se aplican tanto, weón. ¿Cachai? No las pilláis, tacu, 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 súper poco, ¿cachai? Y en general aparecen, como le decía a Christopher, ¿no es cierto? ¿Cachai? De repente esas variaciones aparecen en momentos en que la música lo requiere, ¿cachai? Pero en general, claro, uno tiene la idea de que esas variaciones se ocupan porque están en todos los libros, pero hay que siempre estar consciente que son ejercicios técnicos, ¿cachai? Entonces, esos ejercicios técnicos, súper bien, ya, a Carlos y todo, pero este tipo de ejercicios de ponte tú, situarte en una estructura de 8 compases, por ejemplo, hace que cualquiera de esas variaciones es que la estáis ocupando, que te hagáis cargo, ¿cachai? De por qué lo ocupáis y cuándo lo ocupáis y cómo se siente cuando lo ocupáis, ¿cachai? Por ejemplo, el típico... Ya, chucha, ya, puedo hacer eso, ¿dónde lo ocupo? Por ejemplo, si estoy pensando en 8 compases, voy a incorporarla de alguna forma. 1, 2, 3, 4. La ocupo porque realmente estoy generando algo, ¿cachai? No es porque sí, no es como haya algo que me sirva como acompañar nomás. Y cuando lo ocupo, suena harta info, ¿cachai? Suena un momento ocupado. Entonces hay que tener ojo con eso, porque yo tampoco ocupo tanto esas variaciones, ¿cachai? A no ser de que esté tocando algo que sea intenso, no sé, algo muy específicamente que yo sienta que lo necesita. O acompañando en un momento de mucha tensión. No, perdón. No, sir. No, que en general, en lo personal, con respecto a la conversación, me da la sensación de que muchas cosas de los libros son como ejercicios que te aportan técnica y como disociación, o en el caso de la batería, no sé en realidad, pero como soltura para manejar la técnica, pero para después, en realidad, hacer lo que estaba hablando al principio con Pablo, que es como tocar lo que queréis tocar o lo que queréis escuchar, Claro. más que lo que sale en el libro sea la música. En realidad la música es lo que hace cada uno en el fondo. Claro. Pero, y siento que todo el material de los libros es más como para tener la técnica específica de cada estilo, de cada, no sé, del instrumento, pero no así como necesariamente una forma de tocar. Claro, sí, súper de acuerdo. Entonces, claro, o sea, mira, si al final, para mí, yo estoy entregando criterios que a ustedes les puede servir para situarse en este contexto de 8 compases, que la mayoría de la música del jazz está en 8 compases. Situarse en este contexto y ver cómo quieren sonar, ¿cachai? Y estos son recursos que en el fondo es como ir a un fonaudiólogo, ¿cachai? Y que te ayuda a modular bien y, no, pero es que esta palabra, mira, si la pronunciáis así, te van a entender mejor, ¿cachai? Aquí es lo mismo. Yo les estoy dando recursos para que lo que ustedes toquen sea más claro, se entienda mejor, estén conscientes de qué es lo que ocurre cuando tocan esto, ¿cachai? Y esos recursos que tú ocupáis los libros, los podéis ocupar, si no hay ninguna regla que diga que no los podéis ocupar, el tema es que estéis conscientes. Entonces si esos recursos los tiráis acá en esta estructuras de 8 compases, vais a empezar a sentir, chucha, sí, quizás mucho, quizás te identifica tocar con hartos palos, ¿cachai? Pero tiene que ser, ya, así toco yo, y realmente sé lo que se siente, y quizás va a haber personas que no van a querer tocar contigo, personas que sí, y ahí entráis en eso, ¿cachai? ¿Cuál es tu personalidad? Pero que estés consciente, ¿cachai? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces... Una última cosa, Sí, es claro. que ahora que lo decís me nace una pregunta.
¿cómo llegáis a ese punto? O sea, yo creo que igual es con harta experiencia, pero ¿cómo, si es que hay algún punto de quiebre donde tú decís, así toco yo? O sea, yo personalmente yo siento que todavía lo sigo trabajando, ¿cachai? Pero sí me pasa que para mí, honestamente, tiene que ver como con un goce, ¿cachai? O sea, si es que yo siento que he trabajado la weá a un punto que me gusta, ¿cachai? Y me escucho a mí mismo y lo paso bien, lo disfruto. Y si es que hay cosas que no me gustan, que todavía me sigue pasando, que toco cosas que de repente no me gustan, digo, ya, chucha, ¿por qué no me gustó? ¿Qué es lo que hice? ¿Por qué? ¿Hay algo que estoy tocando que no estoy controlando? ¿Hay algo que técnicamente me cuesta? Estilísticamente se sale de lo que yo quiero tocar, ¿cachai? Empezar a hacerse esos cuestionamientos, ¿cachai? Pero claro, o sea, a mí me pasó que, ponte tú, yo desarrollé este concepto de comping, hi-hat, caja, bombo debajo del ride, en función del ride y todo. Y primero que nada siento que a mí me hace sentir que lo que estoy tocando es mucho más claro. Y me doy cuenta que las personas que están tocando conmigo también les es más claro, ¿cachai? Y también la música siento que para mí fue súper importante pasar de buscar variaciones, bacanes, que quizás eso en algún punto para mí era importante, como buscar variaciones que me gustaran, variaciones ricas, agrupadas raras, ¿cachai? A simplemente sensaciones, ¿cachai? Y que esas sensaciones me gusten y que esas sensaciones tengan que ver con lo que está sonando en la música, ¿cachai? No sé si O sea, como que al final te haga sentido a ti. Sí, eso para mí es lo importante. Y siempre van a haber cosas que vaya a tocar porque es música improvisada, entonces van a haber cosas que vaya a decir, chucha, eso como que estuvo raro. Y puede que lo probéis de nuevo y que después te guste, ¿cachai? Si esa es la complejidad de la weá, ¿cachai? De repente hay días que no y días que sí, pero al final hay que entrenarse para estar lo más consciente posible. Y estar, de nuevo, súper abierto todo el rato, buscar eso, para que lo que estáis tocando, tú escucharlo en el contexto de la música que estáis tocando. ¿Sí? Ya, vamos a hacer pasar al tremendo, maravilloso. No, da lo mismo, lo gusta, da lo mismo. ¿Ya? Sí, que tiene más que ver con la... Claro, por ejemplo, Pablo recién me estaba diciendo toquemos un blues. Claro, esa otra forma que es súper común. Así como les decía que se sitúen en 8 compases, que es súper común. La forma de blues de 12 compases también es súper común. Y yo estudio caleta arriba de esa estructura. Improvisar solo o pumping, ¿cachai? Y lo mismo, y las sensaciones de resolución y tensión son distintas a cuando uno toca de 8 compases. ¿Sí? Pero ahora, también para que tenga que ver con lo que estaba explicando antes, vamos a tocar un Rhythm and Changes, que es una forma que es de 32 compases, pero que las partes del tema están ordenadas de 8 compases. Es 8, 8, después tiene una B que es de 8 y una, de nuevo o sea, A de 8, A de 8, B de 8, A de 8. Esa es la forma. Entonces, siempre vamos a mantener esa forma de 32 compases y vamos a ver qué pasa. ¿Qué quieres tocar? Una melodía que te sepáis. Sí, estaba pensando. Vamos. Y no tan rápido. Para la, sí, para sí. Más o menos. 1, 2, ya. 1, 2, 3.
Gracias, de verdad ha sido un placer. Espero haberles entregado algo que les sirva, que les aporte. Lo pasé muy bien, así que de nuevo gracias por la atención, gracias por Christopher por venir a dar ejemplo, a todos ustedes por abrirse, ¿cachai? Y dar opiniones, a tener la paciencia de quedarse callados también un rato. Y bueno, gracias a Yayo por generar estas instancias que encuentro que son súper valiosas. Pablo Vidal, nuevamente en el trabajo aquí apoyando. Y nada, pues, bueno, así como para cerrar, ¿algún comentario, idea, apreciación? Yo tenía la apreciación de que me gustó la clase porque yo al menos no llevo mucho tiempo estudiando ya pero todos los compings que he buscado como en internet se enfocan caleta en la caja, así como muy de Golpe Fantasma y el raid así como el swing. Así que esto igual abre una nueva perspectiva de cómo abordar el comping dependiendo del contexto. Claro. Y muchas gracias por bacán, bueno. Yo quería sí, igual como en cierta manera me quedo harto con el tema que insististe harto en buscar como la propia identidad en el sonido. Claro. O sea, yo no soy baterista, por suerte tengo 3-4, pero me quedo harto con eso, creo que es súper importante para poder como sonar como uno es. Así que por eso, bacán. Gracias por eso. Bacán, gracias. No, gracias a usted. ¿Puedo decir algo? Sí, dale más. Me gustó harto la clase porque aprendí hartas cosas que son útiles, muy útiles. Aunque hay cosas como que tal vez no me quedan tan claras porque como que veo la música de una forma analítica, que yo soy como compositor y voy a estudiar composición igual. Y como que eso me hace verla como más cuadrada, no como tan meditativa. Entonces, ¿cómo podría hacerlo como para buscar esa forma de ver la música? Yo creo que o sea, quizás lo que más estoy tratando de transmitir es conectarse como sensorialmente con lo que escucháis, ¿cachai? Por eso el ejercicio a mí me sirve incluso meditar a veces, pero tampoco, y no muy como yéndose en alguna volada como budista ni nada, sino que ya con el hecho como de conectarse con escuchar. Yo realmente me quedo callado 3 minutos antes de estudiar y ya con eso ya como que tengo otra disposición y le doy otra importancia también. Como que no es que quiera como proponerles una forma de entender la música, sino que más que nada con lo que es la música y cual sea la forma que ustedes quieran verla, que se conecten con eso nomás, con el sonido. Así como cuando uno come, ¿cachai? Y puede estar viendo tele, bueno, y comí y no te das ni cuenta de lo que estáis comiendo, versus a cuando comí algo y le ponía atención y ¡oh, qué rico el sabor y los detalles! Eso es lo único que estoy diciendo, ¿cachai? Como conectarse con cómo lo sentí, cómo se siente la música.